Buen día, integrantes del seminario Páginas de Nietzsche de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha. En nombre de mi compañero en la coordinación de este espacio, Miguel Ángel Palacios, y de todos los compañeros que integran el equipo coordinador de la escuela, les damos la bienvenida a este nuevo ciclo de trabajo y de reflexión, en el cual nos dedicaremos a pensar el problema de la moral en el pensamiento de Nietzsche. Agradecemos que continúen acompañándonos en este esfuerzo por pensar el mundo y nuestra existencia de la mano de grandes pensadores y específicamente del gran maestro de la sospecha, Friedrich Nietzsche. A lo largo del camino que llevamos recorrido en el seminario Páginas de Nietzsche, hemos visto que el tema de la moral es un interés recurrente en nuestro maestro de la sospecha. En varios momentos nos ha cuestionado sobre lo que este concepto significa y nos ha invitado a ponerla en cuestión. En El Anticristo, texto que trabajamos en la primera mitad del año 2021, Nietzsche planteaba, y abro comillas, ¿qué significa orden moral del mundo? Que existe de una vez por todas una voluntad de Dios acerca de lo que el hombre ha de hacer, ha de dejar de hacer. Cierro comillas. Hay que buscar algo que está ya dado, preestablecido en el mundo. Esto ahoga cualquier posibilidad de búsqueda. También en este y otros textos contrasta la moral que llamó aristocrática y la moral de esclavos. En la genealogía de la moral nos dice, y abro comillas, mientras que la moral aristocrática nace de una triunfal afirmación de sí misma, la moral de los esclavos desde el principio es un no a lo que no forma parte de ella misma, a lo que es diferente a ella, a lo que es su no yo, y este no es un acto creador. Hasta aquí la cita de Nietzsche en la genealogía de la moral. Esto es precisamente lo que Nietzsche busca combatir. El pensador alemán quiere abrir la posibilidad de pensar y de dudar ante los valores morales establecidos. La tarea que Nietzsche se propone es descubrir las raíces, como él dice, las raíces instintivas de la moral, de la religión y de la filosofía. Su búsqueda, como afirma Bátimo, pretende desmitificar, es decir, remitir el mito a su fondo de verdad, mostrar su verdadero rostro. Implica siempre que este verdadero rostro de la realidad se supone conocido o cognoscible, que se quiere medir las fábulas a partir de una cierta evidencia. Así, Nietzsche plantea la necesidad de una crítica de los valores morales y de plantearnos como problema el valor de esos valores. Lo que pretende es llevar a cabo la crítica de los valores, pretende rechazar cualquier llamada a los valores trascendentes, declarándolos pasados de moda, para volverlos a encontrar como fuerzas que conducen el mundo actual. Iglesia, moral, Estado, etc., solo se discute su valor para admirar su fuerza y su contenido humanos. Estas instituciones sobre las cuales se ha erigido nuestra sociedad representa para Nietzsche la voluntad de verdad, que caracteriza a la metafísica. En esta, el presupuesto es que el mundo caótico y móvil del devenir tenga su fundamento en alguna estructura estable, en otro mundo, que sería el mundo verdadero, como lo vimos en el Anticristo. La fe en esta estructura es propia de los hombres improductivos que no quieren crear un mundo y que solo buscan medios y modos para llegar al mundo trascendente. Así entonces, la voluntad de verdad se traduce como una impotencia de la voluntad de crear. La voluntad de verdad implica el miedo al devenir y al movimiento, propio de los hombres mediocres que no saben dirigir y dominar las cosas y que conciben la felicidad como inmovilidad. A partir de esto, la moral sería un producto del instinto de venganza, porque la moral, y más específicamente la moral cristiana que domina nuestra mentalidad, es un producto de los hombres inferiores, que frente a la libre creatividad de los grandes hombres, crean una tabla de imperativos en los que dominan las virtudes gregarias y de la pasividad, intentando convertir en signos de superioridad moral lo que son caracteres de inferioridad y de debilidad. Todo esto lo habíamos visto ya en lo planteado por Nietzsche en El Anticristo, y lo que deseamos en este seminario es continuar reflexionando sobre ello, esta vez tratando de ir un poco más profundo, buscando las raíces, es decir, preguntándonos por los valores sobre los cuales se ha construido una institución como la Iglesia cristiana.
Sin embargo, esto podría parecer una tarea sencilla si se entiende la Iglesia o las instituciones como algo que está fuera de nosotros, como un problema de los otros. Pero no hay nada más alejado a la reflexión que Nietzsche espera llevarnos. Lo que nuestro maestro de la sospecha pretende es llevarnos a pensar en nosotros mismos como herederos de estos valores morales, en la forma como cada uno ha interiorizado esta forma de concebir el mundo y la vida propia. Son los seres humanos quienes creamos las instituciones. Somos los seres humanos quienes creamos las instituciones. Es nuestra sociedad, nosotros mismos, quienes la sostenemos. En la Gaya Ciencia afirma, abro comillas, los más sutiles muestran y critican lo que puede haber de loco en las ideas que un pueblo se hace sobre su moral, o que los hombres se hacen sobre cualquier moral humana, sobre el origen de esta moral, su sanción religiosa, el prejuicio del libre albedrío, etc., y se creen que, a partir de este hecho, han criticado la propia moral. Cierro comillas. Es de allí que parte uno de los conceptos fundamentales en el pensamiento nietzscheano, la muerte de Dios. Tomando las palabras de Bátimo, la muerte de Dios, que ya se anuncia en el Zaratustra, significa el final de las garantías de las que se había rodeado el hombre de la metafísica tradicional para liberarse de la plena responsabilidad de sus acciones. Es el Dios moral el que ha muerto, esto es, el Dios del orden constituido de una vez por todas. El hombre nuevo que Nietzsche proyecta y al que quiere preparar camino con su pensamiento es el hombre capaz de asumir plenamente sus propias responsabilidades. En el seminario Páginas de Nietzsche de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, durante el año 2022, haremos un esfuerzo por pensar y poner bajo la lupa, de la mano del pensador alemán, los valores morales que han servido como cimiento para nuestra existencia, para nuestra sociedad y para nuestro tiempo. Hemos decidido apoyarnos en uno de los textos más bellos e importantes de la obra de Nietzsche, Más allá del bien y del mal, que representa un esclarecimiento y el desarrollo conceptual de algunos temas que ya habían sido pensados y tratados por Nietzsche de forma simbólica en otros textos, como en el Así habló Zaratustra. La introducción que realiza Sánchez Pascual en Más allá del bien y del mal, nos da una idea de esto cuando afirma que la óptica de este libro es la de la proximidad, la del microscopio, la de unos ojos que casi chocan con su objeto, y por lo tanto es una óptica que conduce a la negación motivada por unas miserias que ahora son contempladas desde cerca, sin aquella lejanía del Zaratustra que permite pasar por alto y olvidar momentáneamente sus defectos. En el Zaratustra, Nietzsche había realizado la parte afirmativa de su tarea, y ahora le llegaba su momento a la forma negativa y destructora. Llegados a este punto, los invito a sumergirse en la aventura de leer juntos Más allá del bien y del mal, y para esto retomo las palabras de Giorgio Colli, quien afirma que este libro es un desafío para el lector, porque todos, sin saberlo, se sienten provocados. El lector debe aceptar el desafío que Nietzsche le plantea y vencerlo, redirigirle a Nietzsche el mismo desafío. Hablar de Nietzsche es siempre dar a entender que se lo ha entendido. Como buen maestro de la sospecha, el pensador alemán nos invita a dudar. Si es que propone una doctrina, se trata de una doctrina que puede combatirse o aceptarse, pero si no existe tal doctrina, nos lleva a pensar de dónde proviene esa incomodidad que despierta la lectura de este libro, el malestar y el sentirse escandalizado o juzgado. Un cordial saludo, integrantes del seminario Páginas de Nietzsche. Desde la coordinación del seminario, integrada, como ya saben, por Lina Pulido Abella y por quien les habla, Miguel Ángel Palacios, les damos la bienvenida a este nuevo ciclo de lectura, donde abordaremos el tema de la moral. Esto a través del libro Más allá del bien y del mal. A continuación, elaboraremos la presentación del primer texto del ciclo, el cual consta del prólogo y los capítulos del 1 al 11 de Más allá del bien y el mal, capítulos del 1 al 11 incluyendo este último. Y bueno, iniciamos con un epígrafe. Abro comillas. Por lo demás, me parece odioso todo aquello que únicamente me instruye, pero sin acrecentar mi actitud o animarla de inmediato. Cierro comillas. Goethe a Schiller, 1781.
Como es costumbre en él, Nietzsche inicia su obra de manera contundente e implacable. Ya en los primeros párrafos del prólogo, nuestro maestro de la sospecha critica la incapacidad de la tradición filosófica para formular abiertamente las preguntas más profundas y arriesgadas en torno al concepto de verdad. Y al mismo tiempo se pregunta sin rodeos si las afinidades dogmáticas que ve en esta tradición son precisamente la causa de su incapacidad de conquista. A lo largo del texto veremos las razones de fondo que Nietzsche elabora para aseverar que, en efecto, hay una profunda incomprensión en torno a este tema y que su correcto planteamiento es de fundamental importancia para el problema de la moral. Así pues, Nietzsche empieza a juzgar a la tradición filosófica y culpa, como ya se intuía, a su dogmatismo por la superficialidad que da al concepto de verdad. Nietzsche nos dice que esta tendencia dogmática es provocada por un uso abusivo de la tradición, que ha desembocado en la supervivencia y fortalecimiento de ciertos errores que, provenientes de alguna superstición popular de un pasado remoto, ahora toman la forma de hechos universales o tesis nacidas de los más elevados procesos de la razón. Cabe ahora preguntar, ¿qué tipo de filosofía es la que ha preservado estas creencias, quizá de un origen religioso, sin esforzarse en romper los paradigmas que limitan su visión y, consecuentemente, llevarlas a constituir un poder cultural y o político? Estas filosofías dogmáticas son aquellas que hablan de la cosa en sí, del espíritu puro, o que directa o indirectamente pretenden establecer un orden moral del mundo. Estas filosofías, nos dice Nietzsche, son negadoras del perspectivismo, que, como la apunta Niemeyer en su diccionario Nietzsche, consiste, abro comillas, consiste en el abandono del concepto de verdad y del conocimiento estrictamente objetivo, independiente de la interpretación y del interés. Cierro comillas. Este desprendimiento o alejamiento de la veracidad es lo que nuestro pensador echa de menos en la tradición filosófica. Pero su propuesta perspectivista va más allá de un simple rechazo del positivismo. Lo que plantea es que cada uno de nosotros posee una fuerza interpretativa que puede y debe sobreponerse ante el concepto de veracidad en pos de nuestros intereses más vitales. Aunque Nietzsche señala y acusa severamente a Sócrates, a Platón y a otros filósofos, los acusa de dogmáticos, no deja de preguntarse por la causa de su dogmatismo y pone en consideración la importancia que éstos han tenido exponiendo realidades culturales a lo largo de la historia, lo cual agradece, pero más que esto, su agradecimiento con estos filósofos que tacha de dogmáticos se debe a la, como él la llama, a la magnífica tensión del espíritu que estos han provocado. Es decir, al sentimiento de tortura que la moralina dogmática nos ha causado a lo largo de la historia, y que, igual que un sentimiento de rechazo o la tensión de un arco, nos puede impulsar como una flecha a derrumbar los valores impropios y nihilistas del dogmatismo. Aquí, como en otros lugares, podemos encontrar una figura poética que Nietzsche toma prestada de Heráclito, quien dice, abro comillas, cómo lo que es diferente se aviene consigo mismo,
armonía que se tensa en dos direcciones, como el arco y la lira. Cierro comillas. Esta armonía en la tensión de contrarios que describe Heráclito es lo que Nietzsche ve de positivo en la filosofía dogmática, es decir, la posibilidad de que de lo ruin y deshonesto pueda también surgir lo glorioso y vital como respuesta y rechazo. Esta postura crítica de la historia que Nietzsche propone se basa en un uso correcto de la tradición que no caiga en una total condena y menosprecio del pasado, pero tampoco en una fidelidad y alabanza excesiva de éste. Volviendo a lo que nos dice el texto, esta magnífica tensión se suele esconder bajo ciertos modos de adaptación del dogmatismo, por llamarlos de alguna manera, pues la tensión es en sí una tortura y una dificultad. Es la conciencia de haber descubierto la cara oculta de los dogmas. Por ello, el hombre moderno ha buscado maneras de apaciguar el ruido de esta conciencia de abandono, con el propósito de fingir que no la siente. Y esto, por supuesto, para no sufrir. Lo que para Nietzsche significa un total desperdicio de fuerzas y de la tradición. Nietzsche nombra dos medios que han apaciguado la tensión: el jesuitismo y la Ilustración democrática. Nietzsche se dedica a un análisis meticuloso del concepto de veracidad, o como él lo llama, la voluntad de verdad. Esto en contraposición a la voluntad de poder o voluntad interpretativa. Desde este concepto aparentemente inmóvil y concreto, nuestro pensador extraerá de él una pregunta fundamental y sumamente compleja que no se ha solido hacer. Nietzsche, en vez de preguntar por las razones que llevan al ser humano a dirigirse hacia la idea concreta por la verdad, se preguntará más bien por el valor de la verdad, es decir, por la importancia que tiene tal o cual verdad en nuestra vida. Nietzsche ve en el concepto de verdad, supuestamente desinteresado y frío de la filosofía de la filosofía de los metafísicos, una autoconfesión de sus instintos y prejuicios, un intento por incorporar su moral en la naturaleza del mundo y hacerla pasar por su fundamento. Si recordamos nuestra lectura de El Anticristo, nos daremos cuenta de que esta postura del filósofo dogmático no se distingue mucho de la del sacerdote, que, con pretensiones divinas, inyecta sus convicciones en el mundo. Esta grandilocuencia y divinización que busca que el mundo sea su imagen y semejanza, desvirtúa la esencia de la tarea filosófica. Así pues, una filosofía que sí esté comprometida con la vida y que sea capaz de estudiar la metafísica, preguntándose primordialmente a qué moral sirve o si es necesaria para la vida, es en definitiva una filosofía que va más allá del bien y del mal. Por supuesto, este tipo de filosofía será compleja de ejecutar, pues requerirá de gran valentía para preferir lo incierto y rechazar la seguridad y comodidad de la verdad dogmática. Así Nietzsche aspira a que la filosofía del futuro sea una que abandone la voluntad de verdad y afirme la voluntad interpretativa, la voluntad de poder, la voluntad del artista que crea sus nuevos horizontes e ideales que vayan más allá de una pretensión de correspondencia con la realidad
y que aspiren sobre todo a una virtud propia. Para finalizar, planteamos las siguientes preguntas para nuestros compañeros del seminario, compañeros y compañeras. ¿Cuáles son los intentos de aflojar el arco en la actualidad? Es decir, ¿a qué solemos acudir para silenciar el ruido que de nuestros prejuicios y no tener que enfrentarnos a lo incierto, al laberinto? Y por otra parte, eh, siguiendo el modo de elaboración y crítica que elabora Nietzsche, ¿cómo cree él que debemos acercarnos al conocimiento? ¿Con qué actitud y con qué fin? Y por último, nos preguntamos, ¿las ciencias empíricas también son susceptibles al dogmatismo o son por el contrario siempre impersonales? Y bueno, con esto daríamos fin a la presentación del primer texto de este ciclo. Hemos formulado algunas preguntas, pero hay muchas más que se pueden trabajar en sus comentarios. Les deseamos un feliz día. Hasta luego.